Abuela revela un secreto desgarrador de venganza que cambiará para siempre su vida. Sofía no podía imaginar que esa tarde, mientras se acomodaba en la antigua mecedora de su abuela en su pequeño pueblo natal, su mundo entero se iba a tambalear. El aire estaba impregnado de un misterio denso, como si las paredes de la casa pudieran susurrar secretos olvidados. Su abuela, que siempre había sido su faro de sabiduría y ternura, se encontraba más frágil que nunca. De sus manos solían brotar historias llenas de risas y afecto. Pero hoy, esas mismas manos temblaban como si intentaran aferrarse a lo que quedaba de la realidad. «Sofía», comenzó la abuela, su voz un hilo de emoción, «hay algo que nunca te he contado. Y necesito que lo sepas antes de que sea demasiado tarde». Sofía sintió un escalofrío. Su corazón latía con fuerza, cada pulso un eco de advertencia. Las sombras de los recuerdos familiares cobraron vida en su mente. Las viejas rencillas, los murmullos a sus espaldas y las miradas fulminantes en las reuniones. Es sobre tu abuelo y lo que ocurrió en aquella terrible noche. Las palabras de la abuela flotaron en el aire, cargadas de una densidad palpable. Sofía se inclinó hacia adelante casi inconscientemente, como si el ambiente mismo aspirara a absorber su atención. En ese momento, una tormenta de emociones la invadió. Miedo, sorpresa y una curiosidad insaciable. La abuela tomó un sorbo de su té, sus labios vibrando. «Él no era quien pensabas», susurró, con los ojos en el suelo. Se dejó llevar por su sed de venganza. Hizo cosas terribles. La escena se volvía cada vez más inquietante. Sofía podía visualizarlo. Un hombre de ira disfrazado de amor, devorando todo a su paso. La abuela, con su frágil figura, parecía cargada de un peso que iba más allá de sus años. Fue por la traición de Mateo, un amigo de la familia. Hicieron un pacto oscuro y al final todo terminó en un embrollo de sangre y traición. Las palabras resonaban como campanas de alarma en la mente de Sofía. Mateo, la historia hablaba de él en susurros, como si un espectro acechara su pasado. Su pecho se apretó. ¿Podría ser cierto? ¿Podría ese viejo amigo ser el enemigo? Las dudas comenzaron a asediarla y con ellas una angustiosa lucha interna. ¿Dónde estaba la justicia y dónde comenzaba el perdón? Las viejas fotos en las paredes parecían mirarla, cada cara un recuerdo cargado de historias, de secretos que nunca debieron salir a la luz. Cada sonrisa congelada en el tiempo se convertía en una acusación, un eco del sufrimiento no resuelto. Sin quererlo, Sofía se vio atrapada en una red de emociones, donde el deseo de venganza de su abuela se encontraba tenso contra la necesidad de cerrar viejas heridas. «Sofía, yo no quiero que cargues con este legado», dijo su abuela, una lágrima rodando por su mejilla. El peso de la historia cayó sobre sus hombros y su mente giraba, preguntándose si estaba lista para descubrir toda la verdad. La luz del atardecer se derramaba a través de la ventana, como un manto dorado de esperanza, pero en su interior todo estaba en penumbra. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir.
Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Sofía apenas podía contener la respiración. La revelación de su abuela la inundaba de emociones. Venganza, secretos, traiciones. Todo giraba en su cabeza como un torbellino. Cuando su abuela mencionó a Mateo, sus pensamientos se apoderaron de ella. La imagen de ese viejo amigo familiar, con su sonrisa encantadora, se desvaneció. ¿Qué si él realmente era un enemigo? Justo en ese instante, el sonido de un golpe sordo resonó desde la entrada de la casa. El corazón de Sofía se detuvo. La puerta parecía temblar. ¿Quién había sido? Su abuela, alerta, dejó caer su taza sobre la mesa, que se hizo añicos, salpicando el líquido caliente por todo el suelo. ¡Abuela!, gritó Sofía, de pie, con los ojos fijos en la puerta. Una corriente de miedo recorrió su espalda. Aferró con fuerza el marco de la mecedora, su mente en alerta máxima. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró, empapado de lluvia. Era Mateo. La tensión en el aire se volvió densa. «Sofía», comenzó él, su voz sonando entrecortada, pero nada más pudo decir, porque la abuela lo miraba con una mezcla de terror y desdén. «¿Qué haces aquí?», preguntó la abuela con una voz temblorosa, pero firme. Sofía notó que su mano se movía instintivamente hacia un pequeño cuchillo que solía tener a un lado para pelar frutas. Mateo se acercó, su mirada enfocada en Sofía. Algo en su expresión la dejó helada. Esa no era la misma mirada que recordaba del hombre amable de su infancia. Había algo oscuro, un destello de inquietud que la hizo temblar. «Vengo a explicarte lo que ocurrió con tu abuelo. No es como crees». Su voz era imperiosa, cada palabra un intento de borrar el horror que había surgido en la conversación. La abuela, con una determinación inquebrantable, interrumpió. «¡Calla! No eres bienvenido aquí. No quiero que manipules a mi nieta». Las lágrimas brotaban de sus ojos, señal de un dolor que había guardado por demasiado tiempo. La voz de Mateo tembló cuando respondió. «No soy el monstruo que tu abuelo pensó que era. No lo que planeó». En ese momento, los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Qué estaba diciendo? La mente de su abuela parecía volverse cada vez más frágil, y la revelación de Mateo la golpeó como un rayo. «Lo que tú llamas venganza», Mateo avanzó un paso, mientras su mirada se intensificaba. «No era solo venganza, fue un acto de defensa. Quería proteger a su familia, y por eso hizo un pacto que cambió todo». Un silencio pesado llenó la habitación. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de Mateo resonaban en su mente. «Pacto. Defensa». ¿Acaso había otro lado de la historia? ¿El viejo abuelo era un héroe o un villano? Justo cuando el caos comenzaba a tomar forma, un grito desgarrador salió de los labios de su abuela. «¡No! ¡No puedes decir eso! ¡Es una mentira!». Fue entonces cuando Sofía notó algo. Un destello de metal en la mano de Mateo. Era un puñal, viejo y desgastado, pero muy peligroso. Sus manos comenzaron a temblar. «¡Mateo, suéltalo!», gritó, casi sin darse cuenta de que su propia voz podía traer más tragedia. Pero era tarde. La abuela, en un impulso febril y lleno de temor, se había lanzado hacia él para intentar quitárselo.
Un forcejeo incontrolado estalló en la sala. Sofía observaba con el corazón en la garganta, incapaz de decidir a quién apoyar. La traición familiar, los secretos desgarradores, el puñal. Todos los hilos de su vida comenzaron a desenredarse ante sus ojos. El caos explotó en una tormenta de emociones y violencia. Sofía, sintiendo que todo se desmoronaba, se preguntó en un susurro: ¿quién era realmente Mateo? ¿Qué había hecho su abuelo? La verdad, tan esquiva, parecía estar al borde de salir a la luz. Y justo cuando todo parecía perder sentido, una sombra se filtró por la puerta trasera y una figura conocida emergió. El rostro de su padre, sombrío y pálido, apareció a la vista. «¡Sofía!», gritó. «Lo que no sabes podría destruirnos a todos». Las palabras de su padre resonaron como una campana de alarma en su mente. El misterio apenas comenzaba a desvelarse, pero la verdad se tornaba más oscura con cada instante. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? ¿Qué haría entonces? Las palabras de su padre se quedaron flotando en el aire, pesadas como un ladrillo. Sofía sintió que se le erizaba la piel. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero también había un otro latido. Una inquietante sospecha comenzaba a abrirse paso en su mente. El caos a su alrededor parecía desvanecerse momentáneamente, y todo se concentró en su padre. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, su voz un hilo tembloroso. Algo dentro de ella, un instinto primario, sabía que su padre iba a revelar algo que cambiaría todo. «Te lo digo porque eres parte de esto, Sofía. El pasado está mucho más entrelazado de lo que imaginas». Se acercó. La angustia en su rostro era palpable. «Mateo no es solo un amigo. Él es tu tío». Las palabras cayeron como un rayo. Sofía, un atolladero de preguntas llenó su mente. ¿Cómo podía ser eso posible? La mirada de Mateo se tornó confusa. Su expresión delataba una mezcla de dolor y desesperación. La abuela, presa del pánico, gritó: «¡No! ¡No puedes decir eso! ¡Eso es una locura! ¿Por qué no me lo contaron?». Sofía estaba a punto de perder el control. Su voz subía y bajaba como un mar en tormenta. ¿Por qué guardaron esto en secreto? ¿Por qué su abuelo hizo un pacto con Mateo para protegerlo en una época oscura? Era un bebé cuando eso ocurrió. El padre de Sofía respiró hondo, como si se estuviera armando de valor para continuar. Pero eso no fue suficiente. El viejo no pudo evitar que la venganza lo consumiera. La habitación se volvió un torbellino de emociones. La mirada de Sofía se desplazó entre su padre, su abuela y Mateo. Un viejo rencor empezaba a tomar forma. Un pasado que no les pertenecía realmente, pero que aún así los había marcado a todos. «¡Espera! ¡Espera!», interrumpió Mateo, levantando las manos en señal de paz. «Hay más. Lo que quieres saber sobre esa noche que nunca olvidamos. Todo era parte de un plan que no tenía que ver solo con venganza. Debo explicártelo ahora o nunca». La tensión aumentaba. El aire se volvía más denso. ¿Qué más podía haber? ¿Qué plan?, preguntó Sofía, aferrándose a la mecedora con fuerza, su mente volando hacia recuerdos. De infancia, aquellos días en los que Mateo era solo un amigo querido. Mateo dio un paso hacia adelante, intentando calmar el torbellino. Lo que tu abuelo ocultó fue que Mateo, el hombre del pacto, no solo buscaba venganza por lo que hizo. Él estaba tratando de salvarnos a todos, incluso a ti.
Antes de que pudiera seguir, un estruendo proveniente de la entrada principales sacudió la casa. La puerta se abrió de golpe de nuevo, revelando a un grupo de hombres con rostros severos. Sofía sintió que el miedo le subía por la espalda. ¡La policía!, exclamó su padre, con un rostro de terror. ¡Rápido! ¡Escondan todo! Todo se desató en una cacofonía de gritos y movimientos. Sofía miró a su abuela, que ahora parecía más frágil que nunca, y a Mateo, cuyos ojos estaban llenos de preocupación. ¿Qué era lo que realmente temían? ¿Era el pasado que lo acechaba? ¿O era algo más inmediato? Sofía, tú necesitas escucharme, dijo Mateo en un susurro urgente. La verdad no es lo que parece, pero resulta que hay otras partes de la historia que también contienen dolor. Cosas que podrían llevarnos a esto. Sofía sintió que iba a estallar. Las preguntas la invadían, pero sobre todo, una desesperación increíble. ¿De qué hablaba? Las sirenas empezaban a sonar a lo lejos. Ya no había tiempo. Tenía que decidir. ¿Abrir la puerta a la verdad o escabullirse en la oscuridad de los secretos? Y en medio de todo, un oscuro destaparse. ¿Qué había hecho realmente el abuelo? ¿Qué secretos guardaba Mateo? La tensión aumentaba. Y justo cuando pensaba que ya no podía soportar más, el sonido de un disparo resonó fuera de la casa, interrumpiendo todo. Su corazón se detuvo. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿A quién pertenecía ese disparo? El disparo resonó con una claridad ensordecedora. Sofía sintió que el tiempo se detenía. La realidad se desvanecía a su alrededor, y todo se convirtió en un eco de confusión y terror. Sus ojos se fijaron en Mateo, cuyo rostro se tornó blanco como un lienzo. La abuela, temblando, quedó paralizada, y su padre gritó una advertencia. «¡Sofía, corre!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. El sonido de pasos apresurados se acercaba cada vez más. La puerta estaba abierta, la lluvia empapando el suelo, y la figura de un agente de policía apareció en el umbral. La tensión en el aire era palpable y el ambiente se teñía de pánico. Sofía sintió que su estómago se retorcía en nudos. «¡Todo el mundo al suelo!», gritó el agente, sacando su pistola con determinación. «¡Nadie se mueva!». Sofía se congeló, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero no todo eran órdenes. Entre el ruido pudo escuchar los murmullos nerviosos de Mateo y su padre. Sus palabras eran confusas, pero la ansiedad se filtraba en el aire. «Mateo, esto no es lo que parece», exclamó su padre. Pero nadie estaba escuchando. Todos estaban atrapados en su propia oscuridad. El oficial dio un paso al frente, evaluando la situación. «Necesitamos saber qué pasó aquí. Hay un informe de disparo». Miró a su padre y a Mateo. «¿Quién está involucrado?». Fue entonces cuando Sofía sintió que todo volvía a tambalear. De repente el sonido de sirenas se esfumó y una voz femenina, fuerte y decidida, emergió entre la multitud, que comenzó a formar un círculo en el exterior. «¡Soy yo! ¡Soy yo!», gritó una mujer empujando a la gente que la rodeaba. Mirada compasiva de Valeria se cruzó con la de Sofía. Pero antes de que pudiera acercarse, el oficial levantó la mano. «¡Deténgase!», ordenó. Valeria se detuvo en seco, respirando con dificultad. «¡He venido para ayudar!», gritó, pero todos parecían más confundidos y aterrados. En medio de todo,
Sofía se dio cuenta de que algo no encajaba. ¿Cómo sabías que estábamos aquí?, preguntó, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Valeria miró a Sofía a los ojos. «Porque yo fui quien hizo que las cosas se salieran de control», dijo con una voz temblorosa. Sofía sintió que su corazón se hundía. «¿Qué quieres decir?». El terror la invadió, pero la determinación de Valeria la instó a seguir. «Tú no sabes sobre el legado de tu abuelo, Sofía. Vos se rompió. Él hizo un pacto, uno que atañe a nuestra familia y a la familia de Mateo, y a mí». El silencio se hizo pesado. Sofía sintió que la habitación se tornaba más oscura. ¿Qué más podría surgir de este caos? ¿Valeria también estaba conectada a ese viejo rencor? La conexión de su vida entera parecía estar a punto de desmoronarse en 1000 pedazos. Él nunca me lo dijo, pero había una razón por la cual Mateo y yo... Sus palabras se entrecortaron. El ruido alrededor se apagó. Solo quedó el sonido de su respiración. «No», interrumpió la abuela, con una valentía que la hacía parecer mucho más joven. «Ustedes no son familia. No puede ser parte de esto, Valeria». Pero las palabras de Valeria ya estaban flotando y la revelación se sentía inevitable. Sofía sintió la opresión en su pecho. Cada latido resonaba con la verdad aún sin revelar. La mirada de Mateo se llenó de desesperación. «¡No entienden!», gritó. «La noche que todo cambió, yo no tomé esa decisión». El ambiente estalló en caos. Las sirenas a lo lejos se acercaban más. La policía estaba formando un cerco. Todos estaban atrapados. Pero en el fondo de su mente, Sofía sintió que las sombras de la verdad acechaban. ¿Qué haría ella cuando finalmente se revelara el verdadero pasado y se destaparan los secretos? El puñal de la venganza que había sido lanzado en su familia seguía apuntando a todos. La verdad se escabullía como una sombra que no podía ser atrapada. Y antes de que pudiera pensar, el disparo que había resonado antes se repitió, esta vez más cerca. Un grito desgarrador rompió el aire. «¡Sofía!», gritó Mateo, pero el caos volvió a desatarse. Las sombras se cernían sobre ellos, y el camino de la redención parecía más distante que nunca. ¿Era este el momento en que todo cambiaría de forma irreparable? La confusión y el temor se mezclaban. ¿Qué más vendría? Todo estaba a punto de caer, y ella debía decidir. El disparo resonó como un eco en la mente de Sofía. Un momento de terror que lo detuvo todo. El miedo corría por su cuerpo, helando sus venas. «¿Qué está pasando?», pensaba. La figura de Mateo, pálida y nerviosa ya, no parecía el familiar apuesto de su infancia. Su padre, con los ojos desbordantes de miedo, se movía rápido tratando de cubrir a su madre atrás. La abuela seguía gritando. Ya no podía distinguir las palabras, solo el pánico. «¡Silencio!», gritó el oficial, gesticulando desesperado. La multitud de curiosos afuera se agolpaba en la puerta. El murmullo creciente creaba un zumbido en sus oídos. Sofía no podía concentrarse. Su mente giraba, atrapada entre la revelación de su padre y la amenaza de todo lo que estaba sucediendo. «¿Mateo es mi tío?». Una parte de ella se negaba a aceptarlo. Pero, ¿y Valeria? Su rostro se borró de su memoria. El pasado bailaba frente a sus ojos con fuerza y su corazón se aceleraba. El sonido de un nuevo disparo resonó en el aire. Pero esta vez el eco no vino de fuera. En el lugar donde estaba Valeria, una sombra se cernió, como si el viento la hubiera arrancado de la realidad. «No puede ser», pensó Sofía. Pero en un parpadeo Valeria cayó al suelo. «¡Valeria!», gritó, mientras los ojos de todos se volvían hacia ella. El caos se congeló un segundo. El tiempo se detuvo.
Valeria yacía inmóvil, con una expresión de sorpresa congelada en el rostro. Sofía sintió que su corazón se rompía. El policía, perplejo, avanzó con cautela, pero no había tiempo para explicaciones. Los murmullos crecieron. ¿Quién disparó? ¿Qué ocurre aquí? La confusión se convirtió en un asalto de preguntas, cada cual más desesperada que la anterior. Sofía, abrumada, sintió que el aire se volvía denso. No, 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 repetía en su mente. Viendo a su amiga caída, la paranoia se apoderó. ¿Era ese el resultado del legado oscuro que había arrastrado su familia? Sus manos temblaban. «Esto es una locura», dijo el padre de Sofía, intentando encontrar su voz en medio del caos. Pero sus palabras apenas eran un susurro. En un giro repentino, Mateo se lanzó hacia Valeria, sus ojos llenos de horror. «¡No! ¿Qué hiciste?», gritó, acercándose a su lado. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Sofía nunca lo había visto así. Una mezcla de culpa y dolor se cruzó en su mirada, y eso la paralizó. Pero la historia se tornó aún más oscura, mientras todos miraban. Con asombro, Valeria abrió los ojos. Su mirada era extraña, como si no reconociera a nadie. Desde el suelo, levantó una mano temblorosa y murmuró: «¿Por qué no lo dijeron antes? Todo es por él, por el pacto». Las palabras salieron de su boca como un susurro traicionero, y el silencio se volvió palpable. Sofía sintió cómo le caía un balde de agua helada. «¿Por qué lo dijo?», pensó. Pero la voz de Valeria se tornó más firme. «Tu abuelo, Sofía. Él no solo se dejó cegar por la venganza, él me prometió protección a mí también. Este todo es más complicado de lo que creemos». La abuela cayó de rodillas abrumada. «¡Cállate!», gritó con todas sus fuerzas. Pero Valeria, en su estado, continuó hablando, revelando los secretos que llevaban escondidos tanto tiempo. «La noche del pacto», continuó, tomando aire, su voz ahora un eco de rabia y tristeza. «Quería ayudar a todos, pero a veces las promesas llevan a traiciones, y nadie salió ileso de eso». Los rostros se miraron, azorados. Cada palabra que salía de Valeria era un ladrillo que caía sobre la verdad, mostrando grietas en el tiempo. La tensión creció como una marea, y en ese momento Sofía estaba lista para explotar. «¿Tú? ¿Así que eres parte de esto?», insistió. Sus palabras eran un grito desbordante. Valeria no respondió. Su mirada se perdía entre los espacios vacíos. Esa confesión había dejado a todos cortados. La tormenta de emociones estalló en la habitación. El agente, alarmado, exigió a todos que se calmaran, pero ya no podían. El disparo, la caída, las palabras reveladoras giraban en sus mentes. Las sombras de la verdad se proyectaban sobre cada uno, y el pasado resurgía con fuerza. La lluvia, ahora torrencial, golpeaba las ventanas como si el universo llorara. Sofía miró a Mateo y sintió que un abismo se abría entre ellos. ¿En quién podía confiar? La vida que conocía se desmoronaba. Laberintos de engaños y secretos empezaban a tomar forma. Todos buscaban respuestas, pero a la vez estaban más perdidos que nunca. Y en ese momento un grito desgarrador volvió a resonar. Pero esta vez no era Valeria. Era un segundo ruido, uno más ominoso. Desde la oscuridad, una figura apareció, y una voz llena de amargura cortó el aire. «¡Se acabó! El legado debe ser enfrentado.
El caos continuaba, pero algo dentro de Sofía supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Luchando entre el deseo de escapar y la necesidad de entender, se preguntó ¿quién era realmente su familia? ¿Qué pasaría si los secretos se desataban? La respuesta, aunque aterradora, estaba más cerca de lo que ella pensaba. El disparo resonó en la habitación, cortando el aire como un cuchillo afilado. Sofía se quedó paralizada, incapaz de mover un músculo. La visión de Valeria caía al suelo, se grababa en su mente. El pánico invadió a todos. ¡Valeria!, gritó Mateo, arrodillándose junto a su amiga. El horror en su rostro era palpable. Las lágrimas caían de sus ojos mientras intentaba sostener su cabeza. Pero Valeria no respondía. La vida en su cuerpo parecía desvanecerse y el mundo a su alrededor se volvía más tenue y sombrío. ¿Qué ha pasado?, exclamó su padre, tratando de entender la magnitud de la tragedia. La presión en el pecho de Sofía se volvió insoportable. «Todo esto es un desastre», murmuró la abuela, su voz quebrándose mientras se tapaba la boca, impotente. Las sirenas sonaban cada vez más cerca y el oficial seguía gritando, ordenando a todos que se agacharan. Pero el caos era tal que nadie escuchaba. Sofía sintió el calor de las lágrimas ardiendo en sus ojos. De repente, el ambiente cambió. Una figura alta y delgada emergió de las sombras, interrumpiendo el griterío. Era un hombre, con un aire autoritario. Su mirada fría cortaba a través del pánico. Pero una presencia inquietante lo rodeaba. No podía ser. «Vine a buscar respuestas», dijo. La voz grave retumbó en la sala. Era el abuelo de Sofía, pero no el hombre amoroso que ella recordaba. Este era un espectro de su pasado, cargado de secretos y pesadumbres. «¡Tú!», gritó la abuela, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y miedo. «Tú no tienes nada que hacer aquí». «¿Por qué no me buscan a mí, abuela?», dijo él, acercándose con una sonrisa torcida. Sofía sintió que el mundo daba vueltas, como si todo se desvaneciera. «Eres un monstruo», gritó la abuela, y Sofía estuvo de acuerdo. ¿Qué tipo de hombre había sido su abuelo? Mateo, aún arrodillado, miró a la figura con rabia. «Todo esto es culpa tuya». Su voz era un grito lleno de dolor. «Hiciste un pacto que arruinaron nuestras vidas». El abuelo se rió, pero no con alegría, sino con una maldad profunda. «¡Ah!». Pero el pacto era solo el comienzo. Todo esto se originó porque Valeria es más que una amiga. Ella es la clave. El silencio cayó como un manto espeso. Sofía sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía ser eso posible? Valeria, a medio centímetro de desvanecerse, abrió. El abuelo interrumpió. «Ella es parte de un legado que debes descubrir. Criticada por unos, venerada por otros. La sangre llama, Sofía. Tú eres parte de esto». El aire se volvió electrizante. Sofía miró a Mateo y luego a su padre. El pasado se hacía presente y cada secreto comenzaba a tomar forma. El abuelo había dejado caer una bomba y sobre sus hombros pesaba todo. La conexión entre ellos era más profunda de lo que jamás imaginaron. «¿Quieres saber la verdad?», dijo el abuelo, su voz resonando como un trueno. «Una verdad que cambiará cada rincón de tu vida». El sonido de las sirenas seguía sonando y la tensión era imposible de ignorar. Pero en el centro del caos, el abuelo levantó su mano. Y el tiempo pareció detenerse.
El legado que la sangre debe enfrentar es más que un simple rencor. Es un ciclo eterno. Y esta vez, Sofía, tú podrás decidir su destino. Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La conexión con Valeria, con Mateo y la revelación de su abuelo. Todo era un laberinto de emociones y secretos. El corazón le latía con fuerza, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría ser capaz de cambiarlo todo? ¿O quedaría atrapada en aquella red de venganza y traición que envolvía a su familia? Justo cuando la angustia alcanzaba su punto máximo, otro disparo resonó. Esta vez no fue una advertencia, fue un hecho, un impacto, una explosión. El reloj del destino marcaba una hora fatídica, y Sofía sabía que nada volvería a ser igual. Se preguntó en un susurro, ¿quién sobreviviría realmente a esta tormenta? El disparo resonó en la habitación, como un eco escalofriante que nunca imaginó escuchar. Sofía se quedó completamente paralizada. Su corazón latía con fuerza, sintiendo cada pulsación retumbar en sus oídos. La imagen de Valeria, yaciendo inerte en el suelo, se grabó en su mente. Cada segundo se sentía como una eternidad. Una ola de horror recorrió la sala. El caos se había desatado. Mateo, de rodillas junto a su amiga, se aferró a su mano. Su rostro, ya pálido, se tornó cenizo. «¡Valeria, no!», gritó, y sus lágrimas comenzaron a fluir. La desesperación en su voz hizo que a Sofía se le nublara la vista. Nunca lo había visto así, tan vulnerable. La abuela se dejó caer junto a ellos, su rostro cubierto de arrugas de angustia. «¿Qué has hecho?», murmuró, con una voz quebrada, mirándolo a él como si él fuera el verdadero monstruo. El aire se tornó pesado. Las sirenas sonaban más cerca, formando un coro lúgubre en el fondo. El abuelo, en pie, observaba la escena con una calma perturbadora. «No entiendo por qué todos están tan alterados. La verdad siempre sale a la luz». Sus ojos brillaban de una manera inquietante, como si disfrutara del tormento. «¡Cállate!», chilló la abuela, lanzándole una mirada de odio. En ese momento todo pareció encajar. Sofía sintió que la historia de su familia se desplomaba a su alrededor, como un castillo de naipes. De repente, Valeria abrió los ojos lentamente, pero no fue un gesto de vida. Su voz apenas era un susurro. «Sofía, no». Y luego su mirada se desvaneció, hundiéndose en un vacío aterrador. Sofía no podía soportarlo. «¿Por qué?», gritó, sus manos temblando, al borde de explotar. Las palabras de Valeria la perseguían. «No hay manera de que esto haya pasado por algo insignificante». Otra figura emergió de la multitud que se había reunido afuera. Era un hombre con una chaqueta de cuero, su rostro cubierto con una gorra. «¡Sofía!», gritó. Era Julián, un viejo amigo del barrio, pero su mirada decía que venía con noticias sombrías. «¿Qué haces aquí?», preguntó, buscando en su rostro algún atisbo de esperanza. Pero Julián tenía el semblante serio, y eso hizo que el pánico surgiera de nuevo. «Le dije que no se metiera otra vez, pero insistió. «No puede pasar otra vez», dijo Julián, con el rostro arrugado en preocupación. Sofía no entendía. Los demás la miraban con confusión. Fue entonces que escucharon un nuevo disparo, pero esta vez era más cercano, resonando fuera de la casa. Un grito llenó el aire. Sofía sintió más frío que nunca. No estaban solos. El terror envolvió la habitación como una niebla densa. El abuelo se giró hacia la puerta, con esa mirada fría en sus ojos. «Es hora de regresar a nuestras raíces, Sofía». Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta se derrumbó
y entraron 2 agentes de policía, armas en mano. Uno de ellos, una mujer con determinación en su rostro, apuntó al abuelo. ¡Manos arriba! ¿Qué está pasando aquí? En medio del caos, Sofía escuchó una voz familiar que resurgía. Esa voz. Sofía. Era su padre. Entró por la puerta trasera agitado, con una expresión de furia y preocupación en su rostro. ¿Qué es, Valeria? Sofía se sintió como si todo girara a su alrededor. ¿Por qué su padre estaba aquí? ¿Era este el momento de revelaciones? Antes que pudiera procesar, su padre intercambió miradas con los policías. Uno de ellos dijo: ¿Quién es el responsable de esto? La atmósfera se volvió a cargar de tensión. Cada uno presentaba una historia diferente. Y Sofía se dio cuenta de que la red de secretos era más densa de lo que pensaba. «¡Eres tú!», gritó su padre, señalando al abuelo. «Nunca debiste volver». La revelación cayó como una bomba. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho su abuelo? ¿Por qué su padre lo consideraba un enemigo? Una mirada de rabia y miedo iluminó el rostro del abuelo, y en ese instante su mirada se volvió a Sofía. «Tú eres la clave, Sofía. No dejes que nadie te manipule». En ese momento la casa tembló. Algo se rompió fuera, como si el universo se desmoronara. Un grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más cerca. Así todo el caos se convirtió en un suspenso aplastante. Sofía se sentó en medio, atrapada entre el legado de su familia, el destino de Valeria y un futuro que se había vuelto laberíntico. ¿Quién era su abuelo realmente y por qué quería que ella heredara ese peso? ¿Estaba su historia a punto de desenredarse o todo se bloquearía en un horror aún mayor? Las luces de las patrullas parpadeaban. La confusión crecía. Sabía que debía decidir, unirse a su abuelo o a su padre. ¿Qué más quedaba por descubrir en esta herencia de secretos? El eco de una verdad impactante quedó flotando en el aire, esperando a ser desenterrado. ¿Pero a qué precio? Sofía sentía que la atmósfera se había vuelto tan tensa que podía cortarse con un cuchillo. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que todos podían escucharlo. La figura del abuelo con esa mirada fría y maliciosa la hacía temer lo peor. Las sirenas seguían sonando. El caos se acercaba. La tensión era palpable y todos estaban al borde de un colapso emocional. «¡No te acerques más!», gritó su padre, levantando la mano como si eso pudiera protegerlos. Era como si todo se hubiera detenido en el tiempo. Pero algo dentro de Sofía sabía que las palabras sueltas provocarían una explosión. La figura del abuelo se volvió más imponente, pero en ese instante un ruido ensordecedor resonó fuera de la casa. Era un grito desgarrador y no era solo un eco lejano. La multitud parecía alterarse y Sofía sintió que las piernas empezaban a temblarle. «¡No!», murmuró mientras la desesperación se apoderaba de ella. La mirada de Mateo la atravesó. Parecía que estaba a punto de romperse. Y entonces todo se desmoronó. La puerta trasera se abrió con fuerza y una silueta oscura apareció, empujando a varios guardias que estaban de pie allí. Era un hombre que nunca esperó ver en ese momento. Era el doctor Alberto, su vecino, cuya familia había estado muy cerca de lejos. Pero había algo en su mirada que la asustó más que el terror del abuelo. «¡Sofía!», gritó, y en ese instante el mundo se detuvo de nuevo. «Necesito que escuches. Es más grave de lo que piensas». El abuelo se giró, furioso, pero no pudo evitar que el clima de tensión escalara.
Entonces el doctor, con esa mirada seria, se dirigió a todos. Aquello que sucedió años atrás no fue una coincidencia. El pacto no solo te involucra, Sofía. Es un ciclo. Todos hemos sido parte de esto. Ahora todos estaban mirando a Alberto, confundidos. Pero Sofía sintió que la conexión comenzaba a formarse. Los secretos de su familia eran más oscuros de lo que había imaginado. ¿Qué tienes que ver con esto?, dijo su padre, entrecerrando los ojos. Pero el doctor no se retiró. Tu abuelo no fue el único que hizo un juramento, Sofía. Hay más. Valeria estuvo involucrada, pero no de la manera que crees. Ella es, y su voz se quebró. Ella es mi hija. El tiempo pareció detenerse otra vez. La revelación la golpeó como un rayo. Sofía miró a Valeria aún caída en el suelo. Era cierto. Todo hacía sentido de repente. Las historias de vida entrelazadas, las miradas furtivas, el silencio en las reuniones familiares. Ahora tenían una razón. Las palabras de Alberto resonaron en su mente. Ciclo. Pacto. Valeria era parte de esto. Era su prima, pero también era su amiga. Eso significaba que esta red de engaños los unía a todos para siempre. «¡No puede ser!», exclamó Mateo, retrocediendo. Las lágrimas caían por su rostro, y eso desgarraba el alma de Sofía. «Tú nunca me dijiste», y justo cuando las palabras de Mateo se disolvían en la confusión, el sonido de otro disparo retumbó fuera. Unos pasos apresurados llenaron la casa, y un grupo de hombres encapuchados entró a la fuerza. La habitación se llenó de gritos y pánico. Sofía sintió como su corazón se caía. «¡Es la mafia!», gritó alguien en la multitud, y el terror aumentó. «Vienen a reclamar lo que les pertenece». El abuelo miró a los hombres. Su rostro palideció. «¡No!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Sofía vio cómo los hombres se abalanzaban, y la confusión reinó. Cuando el caos alcanzó su punto máximo, sintió cómo algo helado la atravesó. No solo era el miedo, era la realidad de que su familia estaba atrapada en una red oscura, que no podían escapar. Un juego con piezas que estaban más allá de su control. Y en medio de todo esto, un grito desgarrador resonó de nuevo. Una sombra se cernía sobre ellos. Sofía, paralizada entre la revelación y el caos, entendió que este era solo el comienzo. No solo estaba en juego su vida, sino toda la historia. ¿Quería enfrentarlo o rendirse? La respuesta se alejaba cada vez más entre el murmullo de la noche y el eco de las sirenas. Cada secreto revelado solo hacía que el verdadero horror estuviera al acecho. Sofía sintió que la atmósfera se había vuelto tan tensa que podía cortarse con un cuchillo. Su corazón latía con fuerza, como un tambor en medio del silencio cargado de desesperación. El abuelo, con esa mirada fría y maliciosa, parecía un espectro del cual no podía escapar. Su familia, dividida entre secretos y rencores, estaba al borde del colapso. Pero entonces el caos llegó a su punto álgido. En el instante en que el doctor Alberto proclamó que Valeria era su hija, el ambiente se volvió eléctrico. La revelación la golpeó con tal intensidad que su visión se nubló. ¿Cómo podían estar tan entrelazadas sus vidas? Las realidades que creía conocer se desmoronaban una tras otra. «¿Qué?», murmuró Mateo, retrocediendo como si hubiera sido golpeado.
Su rostro reflejaba incredulidad y dolor. Pero Sofía no podía pensar en él. Su mente giraba, buscando entender lo que significaba. El peso de la verdad la aplastaba. Las palabras de Alberto reverberaban en su cabeza. Ciclo, pacto, todo estaba relacionado. Este no era solo un conflicto familiar. Era una tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. La rabia, la traición, el dolor. Todo se acumulaba en un solo punto. Pero justo cuando pensaba que no había más sorpresas, puertas que se abrían a la desesperación, un hombre que había estado al margen del caos apareció. El hermano mayor de la abuela de Sofía, Samuel. Con su cabello gris y su rostro surcado por las arrugas, entró corriendo, pálido como una sombra. Gritó Sofía, interrumpiendo el mare magnum de gritos y confusión. Su tono, urgente, rompió el hechizo de la revelación. Pero lo que siguió sacudió a todos de nuevo. «Yo soy el culpable», gritó Samuel, sus ojos desbordantes de lágrimas. El pacto con la mafia. Todo comenzó con mi ambición. El aire se volvió helado. Cada palabra sembró una semilla de terror. Sofía sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies. No solo había una traición, sino que la culpabilidad se extendía entre más miembros de su familia. ¿Por qué nadie le había contado esto? ¿Cuántos más estaban involucrados? «Tú», exclamó su abuelo, asombrado y furioso a la vez. La tensión se disparó. La abuela se cubrió la boca, incapaz de procesar lo que escuchaba. El caos estalló de nuevo. Los hombres enfindados en sus chaquetas de cuero se acercaban, gritando y aventando a los curiosos que estaban en la puerta. La habitación parecía cernirse sobre ellos. Un lugar de secretos y mentiras. «Necesitamos salir», dijo su padre, su voz ahora clara entre el estruendo. «Pero antes debemos enfrentar esto». Pero todo se desmoronó de nuevo. Un nuevo disparo, esta vez hacia adentro, impactó la pared justo al lado del abuelo. La gente gritó y algunos se lanzaron al suelo. Sofía sintió que el corazón se le detenía. «¡A cubierto!», gritó el oficial de policía, tomando el control en medio del caos. La confusión se apoderó de todos, mientras varios intentaban protegerse. Todo ocurrió tan rápido que no supo quién era quién. El cuarto parecía una escena de película. Gritos, disparos y una sensación eléctrica en el aire. En medio de la confusión, vio a Valeria levantándose, tambaleándose. «¡Valeria, no!», gritó. Pero la mirada de Valeria no era la de siempre. Sus ojos estaban llenos de determinación, como si hubiera tomado una decisión. «Esto debe detenerse», dijo, su voz resonando en la confusión. La sala se volvió silenciosa de repente. Todos la miraron, el impacto de su declaración calando hondo. Un nuevo grito resonó fuera. Pero no era un grito de miedo, era uno de advertencia. Era Julián, el amigo de la infancia de Sofía. «¡Cuidado!», gritó, justo antes de que un grupo de encapuchados entrara, armados y listos para todo. El caos se hizo aún más profundo. Sofía sintió como si los mundos se encontraran en ese momento. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todo se detuvo. La figura del abuelo se proyectó hacia adelante, frente a su familia, y en un movimiento reflexivo, colocó su cuerpo como un escudo. Fue en ese exacto instante cuando Sofía entendió que, en medio de toda esa confusión, las lealtades estaban a punto de probarse, y que su vida entera
dependía de decisiones que cambiarían su familia para siempre. Y en un giro devastador, se dio cuenta de que los verdaderos traidores no eran solo los que estaban en la habitación, sino los que hacían eco de su pasado. Las miradas se cruzaron, los secretos empezaban a revelarse, y la balanza de la verdad parecía balancearse hacia un lado muy oscuro. ¿Quién realmente era su abuelo? ¿Podría haber más traiciones aún por desenterrar? Uno a uno se deshacían los lazos que había fortalecido. En el tumulto, Sofía comenzó a comprender que su única salida podría ser la confrontación. Pero, ¿a qué costo? La pregunta se cernía en el aire. ¿Quién quedaría en pie cuando todo terminara? El caos se desató de inmediato. La figura del abuelo, erguida y desafiante, era un muro entre ellos y la verdad. Sofía sentía que su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de que todo lo que creía se desmoronaba. El aire se llenó de gritos y el sonido de puertas que se rompían bajo el peso de un conflicto que no parecía tener fin. «¡Aléjate de ella!», gritó su padre, mientras intentaba proteger a su madre. Sofía, perdida entre emociones contradictorias, se dio cuenta de que tenía que actuar. Las revelaciones se agolpaban en su mente. Valeria, su prima, y Alberto, su vecino, todos entrelazados en una telaraña que parecía infinita. La figura del abuelo sonrió, pero fue una sonrisa amarga. «No hay escapatoria. Tu vida siempre ha estado ligada a esto», dijo, y su voz resonó en cada rincón de la habitación, ahogando los susurros y los gritos. Sofía sintió un nudo en la garganta. «¡Basta!», exclamó, sintiendo que su voz podía ser un faro en medio de la tormenta. Todas las mentiras, todos los pactos, ya no tenían poder sobre ella. Pero el verdadero monstruo, el que había sido una sombra en su vida, estaba frente a ella. Mientras el abuelo avanzaba un paso más, un ruido ensordecedor rompió el aire. Un nuevo disparo, esta vez desde fuera, resonó como un trueno. Sofía se agachó, y en un instante el tiempo pareció detenerse. Las miradas se cruzaron. El pánico era palpable. «¡No!», gritó Mateo, corriendo a proteger a Valeria, que aún luchaba por mantenerse consciente. La conexión entre ellos en ese momento hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Sofía. La venganza y el dolor no eran la respuesta. «¡Valeria!», gritó una última vez, mientras la sala se llenaba de ecos de gritos y lamentos. Cambió su enfoque, y en un acto de desesperación se dirigió a las figuras oscuras que entraban. «¡Deténganse!», gritó, levantando las manos, con la voz repleta de rabia y miedo. «¡No pueden seguir arruinando nuestras vidas!». Fue en ese momento que su abuelo, con una mirada que no podía describirse, pareció titubear. Las sombras del pasado lo habían atrapado. Y mientras él, hombre que una vez fue, se desmoronaba, el eco de una verdad resonó fuerte y claro. Todos habían sido usados como piezas de un juego. La puerta del fondo se empujó y un rayo de luz iluminó la oscuridad. Era Julián, que había traído apoyo. A su lado, varios vecinos que habían escuchado la conmoción. La ola de esperanza fue como un soplo de aire fresco. Con ellos, Sofía sintió una chispa de unidad. «¡Esto termina aquí!», gritó Julián, mientras avanzaba, seguido de otros amigos. Las miradas se encontraron y por primera vez, en lugar de miedo, había determinación. Sofía respiró profundamente. «Esta es nuestra oportunidad», dijo, volviendo hacia el abuelo, que parecía haber perdido su poder. «No somos tus marionetas».
y no vamos a dejar que el pasado nos atrape más. El abuelo, Keywords desgastado, pareció tambalearse. El peso de sus decisiones y traiciones caía sobre él. Sofía notó la tristeza en sus ojos, aunque aún había destellos de malicia. La vida es un ciclo, y cada vida debe ser enfrentada, respondió el abuelo con una voz temblorosa. Pero el miedo que antes había dominado la conversación se desvanecía lentamente. Sin pensarlo, Sofía dio un paso adelante. No permitiremos que este ciclo continúe. Es hora de romperlo. Y así, con un último resplandor de valentía, Sofía se sintió irrompible. Sintió que el caos comenzaba a desvanecerse y que el dolor se calmaba. Con la fuerza de todos a su alrededor, se atrevió a soñar en un futuro más brillante, donde la familia no estuviera atrapada en secretos oscuros. Mientras el eco de la verdad llenaba la habitación, supo que el viaje no había terminado, pero al menos habían dado un paso hacia la luz. Una conexión se había forjado, un renacer entre heridas. Este es el final, pero la historia no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte los próximos episodios. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Te lo agradeceremos siempre.